Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a las actividades de Aprendo en Casa. Hoy es el último día de la semana 22. Trabajaremos el área de personal social. Nuestro título para hoy, proponemos alternativas para prevenir los desastres naturales, parte 1. Necesitaremos para el día de hoy la ficha, huaicos y aluviones. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de algún familiar. Además necesitaremos de nuestros útiles escolares y hojas de reuso, plumones o colores de rojo, naranja y verde. A lo largo de esta semana investigamos acerca de las estaciones y por qué se producen. Hoy nos corresponde conocer cómo los cambios en la temperatura producen lluvias, humedad y otras condiciones climáticas. Las estaciones también pueden provocar fenómenos como huaicos o aluviones. Además, investigaremos qué factores hacen que una localidad habitada sea más afectada cuando se producen estos fenómenos. Es muy común en el Perú escuchar durante los meses de verano que ha ocurrido un huaico o un aluvión en tal o cual comunidad. Entonces veremos cuáles son los factores de riesgo para esa población, estos fenómenos naturales. Nuestra meta será explicar los factores de vulnerabilidad frente a huaicos y otros desastres de la localidad. Los cambios que producen las estaciones en las características del clima afectan la forma de vida en una localidad. Por ejemplo, cuando llega el verano en nuestro país, hay localidades en las que las lluvias se hacen más abundantes y por ello es posible que se produzcan aluviones y huaicos, que en ocasiones afectan a muchas familias. En esta actividad aprenderemos a darnos cuenta cómo la ubicación de nuestras viviendas puede hacer que un huaico o un aluvión nos afecte. Manos a la obra. Vamos a mostrarte un ejemplo de cómo estudiar un caso de huaico o aluvión. Luego te daremos otro caso para que estudies por tu cuenta los factores de vulnerabilidad en las viviendas y en los seres humanos cuando se producen estos fenómenos naturales. Vamos a leer la siguiente noticia. Título de la noticia: huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Con fecha 21 de febrero del 2020, es decir, ocurrió este mismo año. Las fuertes lluvias desde este viernes 21 de febrero activaron la Quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inunda gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la Quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur de nuestro país. El aluvión inunda calles, avenidas, mercados y los terminales pesquero y terrestre. Los ríos de agua y lodo llegan hasta el centro de la ciudad. El huaico afecta a los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, y las zonas más conocidas como La Florida, Los Milagros, San Pedro, Ramón Copaja, entre otros. El alcalde de Tacna, Julio Medina, relató a RPP Noticias que desde aproximadamente las 4 de la tarde de este viernes empezó a caer una lluvia fuerte en la ciudad, provocando daños en varios sectores. Indicó que la quebrada se activó cerca de las 9 de la noche. En comunicación con Radioprogramas del Perú, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas.
Videos y fotos compartidas en redes sociales muestran las dimensiones de la inundación. Uno de los locales más afectados es el terminal terrestre, que luce totalmente anegado. El agua también hizo colapsar a varios vehículos, que quedaron atascados o volcados en el arrastre del aluvión. Noticia extraída de Huaycos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas, de RPP Noticias. Una vez que hemos leído esta información respecto al caso del aluvión o Huayco, aquí te mostramos cómo responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? Respuesta. Se menciona el fenómeno del huaico. ¿Y qué es un huaico? Un huaico es el desplazamiento violento de una gran cantidad de agua mezclada con tierra y piedras de gran tamaño, que descienden raudamente por las laderas de los cerros, cuando se da del borde de un río o por el aumento en el caudal del mismo, como consecuencia de lluvias torrenciales o prolongadas. Huaico es una palabra de origen quechua. 2. ¿Qué elementos naturales y sociales observas en la primera fotografía? Los elementos naturales que se observan en la fotografía son un río, colinas, el fondo de un valle y mucha nubosidad. Entre los elementos sociales tenemos viviendas, zonas agrícolas y carreteras. Pregunta 3. ¿Cuándo se produjo y durante qué estación del año? El huaico se produjo el 21 de febrero de este año y en nuestro país y nuestra zona tropical es verano. Cuatro. ¿Dónde y en qué zona se ubica nuestro país? El huaico se produjo en la ciudad de Tacna, al sur del Perú, y afectó los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, y las zonas conocidas como La Florida, Los Milagros, San Pedro, Ramón Copaja, entre otros. Pregunta número 5. ¿Por qué se produjo este fenómeno? Porque se activó la Quebrada del Diablo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona sur de nuestro país. Ahora resolveremos la ficha 1, huaicos y aluviones. Vamos a leer la siguiente noticia que es parecida a la de nuestro país, pero este ocurrió en otro país. En total, 358 hectáreas fueron afectadas por avalancha en Mocoa. Corpo Amazonía adelanta primeros sobrevuelos y conteos en las zonas impactadas por la avalancha. Observa detenidamente la fotografía y comenta qué elementos naturales y sociales ves. Observa, hay carreteras, hay viviendas, al fondo se ven sembradíos, chacras, fábricas, etc. Esto ocurrió el 10 de abril de 2017. Esta noticia fue transmitida el 10 de abril de 2017. Una avalancha provocada por el mal tiempo de invierno
ha dejado más de 200 muertos y más de 200 heridos en Mocoa, capital del departamento del Putumayo, al sur de Colombia. Según se ha confirmado el presidente Juan Manuel Santos, luego de varios monitoreos en la zona afectada por la avalancha en Mocoa, Putumayo, Colombia, ha dejado más de 300 muertos. Corpo Amazonía dio a conocer que en total 558,4 hectáreas, tanto rurales como urbanas, de ese municipio al sur del país, fueron impactadas por esta emergencia, que tuvo lugar en la madrugada del 1 de abril. El reporte que se hizo evaluando las áreas de las microcuencas y cauces del río Sangoyaco y Mulato y las quebradas Taruca y Taruquita indican que cerca de 96 hectáreas del área urbana fueron alcanzadas por las aguas, rocas y sedimentos del río. Esto corresponde al 31% del área total de la tragedia. En cuanto a zonas de expansión urbana, la corporación indicó que 80 hectáreas, o sea el 27% del total de la zona impactada, también tuvieron afecciones. Vamos a responder las preguntas que hemos hecho también en la primera noticia, pero ahora en relación a la segunda noticia. ¿Qué fenómeno natural se menciona en esta última noticia? Una avalancha. ¿Y qué es una avalancha? Es la palabra que se utiliza para designar los deslizamientos del material en zonas nevadas, al igual que las avenidas torrenciales, que son los crecimientos en los niveles de las aguas de un río, las cuales no se pueden ser contenidas y generan una gran destrucción en las poblaciones cercanas. ¿Qué elementos naturales y sociales observamos en la fotografía? Entre los elementos naturales tenemos ríos, vegetación, piedras grandes. Entre los elementos sociales habían casas, fábricas, zonas agrícolas, carreteras, etc. ¿Y cuándo se produjo esa avalancha y durante qué estación del año en ese país? Se produjo en la madrugada del 1 de abril. Mientras nosotros estábamos ya en otoño, ellos están en invierno. Mientras que en Perú todavía es otoño, en Colombia ya es invierno. ¿Dónde y en qué zona del país se ubica? Esta avalancha ocurrió en Mocoa, la capital del departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. ¿Por qué se produjo este fenómeno? ¿Por qué se produjo esta avalancha? Por las intensas lluvias torrenciales que desbordaron las quebradas y microcuencas. ¿Qué semejanzas encuentras con el Huayco de Tacna? Ambas zonas están ubicadas en las cuencas de ríos y estas son zonas de alto riesgo. Observa con detenimiento dónde ocurrió esta avalancha. Vamos a determinar las siguientes tareas. Con un plumón o color rojo, vamos a delimitar la zona de alto riesgo. ¿Dónde crees que estarán ubicadas las zonas de alto riesgo? Con un plumón
o color naranja, vamos a indicar las zonas de mediano riesgo. Y con un color o plumón verde, vamos a analizar la zona de menor riesgo. Esto nos permitirá determinar si queremos construir nuestras viviendas, dónde podemos hacerlo. Observa la confluencia de los 3 ríos. Reflexiona, ¿crees que será sensato construir nuestras viviendas por este lado? Si tú tuvieras que elegir dónde construir tu casa, ¿dónde lo harías? Vamos a ver las respuestas. La zona de alto riesgo o más vulnerables al huaico sería esta zona encerrada en el círculo rojo. Y es específicamente donde ocurrió el desborde de las quebradas y microcuencas. Si yo quisiera construir mi vivienda por esta zona, debo saber que en algún momento un huaico o avalancha podría afectarme. ¿Cuáles son las zonas de mediano riesgo a los huaicos? Son las zonas que están cerca de los ríos. En algún momento se deslizarán las aguas con piedra y lodo ante las lluvias torrenciales y podrían inundar estas zonas. ¿Y cuál consideraría que es un lugar seguro para construir mi vivienda? O tal vez poner mi fábrica. Pues las zonas que están alejadas de la confluencia de los ríos. Aquí estaré segura que ningún huaico podrá afectarme. También por acá o por acá. ¿Qué crees tú que piensa la gente cuando construye sus casas tan cerca de la confluencia de ríos? ¿Crees tú que esas personas habrán pensado en verdad en los riesgos que pueden sufrir si hay lluvias constantes y torrenciales? El conocer sobre las zonas de riesgo también pueden ser una oportunidad para pensar dónde estás más seguro y te ayudará a tomar decisiones favorables para ti. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué crees que hace vulnerable a una ciudad o centro poblado frente a los huaicos o aluviones? ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o centro poblado frente a los huaicos o aluviones? Inclusive si tienes un familiar cerca, puedes comentárselo. Sus ideas también complementarán las tuyas. Ahora vamos a ver cuáles son las zonas de riesgo, mediano riesgo y zonas seguras en la ciudad de Tacna. Toda esta franja color ladrillo es por donde pasó el aluvión. Una vez que ya sabes qué, cómo y dónde y cuándo se produce un fenómeno como el huaico, el siguiente paso es saber cómo afectó este huaico a la población. Asimismo, es importante investigar
por qué los huaicos o aluviones afectan en mayor o menor medida a la población. De igual manera te mostramos cómo hacer este paso. Toda esta zona en color ladrillo es por donde pasó el huaico. Afectó a toda esta parte de la población. Primero las lluvias saturan el suelo y lo vuelven un poco estable. Luego esta parte de la quebrada del diablo, así se llama, retomó su cauce natural y original y barrió con las casas que encontraba a su paso. Aquí, por las intensas lluvias, se desbordó esta quebrada y toda esta zona fue afectada, porque a su paso también arrastró lodo y grandes piedras, y vino con una fuerza tal que totalmente barrió con toda esta zona. Trata de ubicar las zonas que son más vulnerables al huaico con un color rojo. Con un color naranja encierra las zonas medianamente vulnerables al huaico y con color verde las zonas que consideres menos vulnerables al huaico. Para que realices esta importante actividad, recuerda que la vulnerabilidad es la facilidad de que puentes, carreteras, viviendas, áreas agrícolas, ciudades, entre otros, sufran grandes daños materiales, asimismo que la población también se afecte por ello. Ahora bien, que el huaico o aluvión afecte más o menos a una población depende de la localización de los centros poblados en zonas expuestas al peligro. El problema principal está en que estas construcciones de las viviendas en zonas inundables o peligrosas generalmente se deben por la condición de pobreza de sus habitantes. Los fenómenos naturales por sí solos no causan desastres. Los seres humanos son vulnerables a estos fenómenos naturales debido a varios factores. Entre ellos tenemos la exposición. Son las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación no apropiada con el medio ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico. También se puede deber a un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un acuerdo manejo del territorio y a políticas de desarrollo económico no sostenibles. Recuerda que a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. No se trata de construir nuestras viviendas donde haya sitio, sino que ese sitio debe ser seguro. Otro de los factores de vulnerabilidad es la fragilidad. Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, formas de construcción que no siguen la normatividad vigente sobre construcciones seguras y materiales. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Ahora vamos a desarrollar la actividad. Esta es la zona de alto riesgo.
que era el paso natural del río que bajaba por la Quebrada del Diablo. Como tenía poca afluencia de agua, se secó, pero es el cauce natural del río. Estas son las zonas de mediano riesgo a los huaicos e inundaciones. Y estas son las zonas seguras. Entonces ya podemos determinar cuáles son zonas seguras para la construcción de nuestras viviendas y cuáles son las zonas de alto riesgo, en las que deberíamos pensar 2 veces antes de construir. Comenta con tus familiares sobre lo que aprendiste de las zonas que son más vulnerables a los huaicos y aluviones. ¿Y cómo lo aprendiste? Explica también qué factores determinan la vulnerabilidad de una localidad frente a los huaicos. Repasando, hemos visto 2 factores. ¿Y para qué te habrá servido lo que has aprendido en esta actividad? ¿Crees que es útil conocer las zonas de riesgo y las zonas seguras? ¿Para qué? En tu cuaderno de personal social, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Recuerda que es la primera parte de nuestra sesión. Escribirás el propósito y las cosas importantes e interesantes que hemos aprendido el día de hoy. Los cambios que producen las estaciones en las características del clima afectan la forma de vida en una localidad. Por ejemplo, cuando llega el verano en nuestro país, hay localidades en las que las lluvias se hacen mucho más abundantes y esto produce aluviones y huaicos. En ocasiones afectan a muchas familias, dejándolas damnificadas. Quiere decir, sin sus cosas materiales y algunas veces hay familiares que pierden la vida. Escribiremos las definiciones básicas para que la segunda parte de nuestra sesión sea mucho más interesante. Aquí tenemos la clasificación de los fenómenos o desastres naturales. Tenemos los meteorológicos o atmosféricos, los desastres hidrológicos, los desastres geofísicos, los desastres biológicos, los fenómenos espaciales. En estos momentos la pandemia, ¿a qué clasificación pertenecerá dentro de los desastres naturales? Exacto, vivimos una pandemia. Esto es un desastre biológico. Está enfermando a muchas personas en todos los continentes y además trae consigo una nueva forma de vida que no la conocíamos anteriormente en nuestro Perú.
como es el uso de mascarillas, el distanciamiento social, los toques de queda, etc. Y en verano también hemos sufrido desastres hidrológicos. Escribirá sobre las causas de los desastres naturales. Estos se deben a fenómenos de la naturaleza y también por acción humana. Inclusive el año pasado se sucedió el incendio forestal a gran escala en Australia. Y lo mismo ocurrió en la selva del Brasil. Se dio un gran incendio forestal que damnificó a muchas personas y también a muchos animales y plantas. Aquí tenemos las consecuencias de los desastres naturales. Y finalmente, lo que debes tener muy en cuenta son los factores de vulnerabilidad, referidos a la exposición y a la fragilidad. Todas estas definiciones básicas nos servirán para la segunda parte de nuestra sesión. Conocer los factores de vulnerabilidad nos ayudará a tomar mejores decisiones para estar seguros en todo momento. Buen trabajo, chicos y chicas, al enviar las evidencias correspondientes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y recuerden, dormir como mínimo sus 8 horas para que su cerebro descanse, también se desarrolle y alcance la madurez para seguir aprendiendo. No olvides las medidas de higiene para evitar el contagio y también el distanciamiento social. Muy pronto todo esto pasará y recordaremos como una experiencia de unión familiar. Eso es todo por hoy. Hasta luego, mis queridos estudiantes.